Respecto a la entrevista a Juan Carlos Torres, el director del Consejo Coordinador Ciudadano que aparece en el medio en red, lo que me parece grave es justo que se incurra en desinformación para tratar de fundamentar su posición, y eso creo que no es correcto. Lo que se permite en el ámbito de la libertad de expresión es que cada persona pueda opinar lo que a su interés convenga, pero la libertad de expresión no incluye, por ejemplo, el derecho a mentir, el derecho a discriminar. En una perspectiva más liberal de derechos, pues las libertades eran ilimitadas y el Estado no tenía ninguna intervención. Pero en una perspectiva más garantista de los derechos humanos, todas las libertades tienen límites, todas las libertades, incluso la libertad de expresión. A los que defienden una posición más liberal esto les sonará chocoso, ¿no? Que decir, ¿por qué me ponen límites ahí, censura y ley mordaza? No, porque hay que entender que en el ejercicio de los derechos tenemos dos ámbitos. Los derechos que son derechos poder, cuando oprimen a otro, y los derechos que son derechos libertad, cuando buscan escapar de una opresión. Entonces, digamos que está el lindero, ¿no? Si oprimes a alguien, no puedes apelar a decir que estás ejerciendo un derecho para discriminar, para excluir, para calumniar, para mentir. Cuando estás buscando salir de un estado de opresión, estás ejerciendo un derecho libertad, tratando de apelar a tu derecho para salir del estado de vulneración. Es lo que sucede normalmente con grupos invisibilizados que llamaríamos subalternos de la legalidad. No tienen un reconocimiento pleno de derechos y tienen que hacer un alegato desde la libertad para equilibrar como condición previa a la igualdad algo que llamamos la equidad, previa a acceder a la igualdad de hecho. Cuando seamos iguales, entonces sí, podemos hablar desde la equidad sobre la igualdad. El asunto de estas declaraciones delicadas por imprecisas y por graves, porque vulneran a su vez declaraciones la perspectiva de los derechos al constituir discriminación, y además es curioso que haya una serie de manifestaciones que busquen limitar derechos de otros, es decir, no están apelando por defender sus propios derechos, sino por limitar los derechos de otras personas. Es ahí donde se transgrede el ámbito de protección de las libertades, ¿no? Su libertad la están usando para limitar libertades de otros. Es ahí donde no se protege desde la perspectiva de los derechos humanos su declaración, digamos, libre, ¿no? Su declaración abierta. Luego, que además la sustentan afirmaciones imprecisas, ¿no? Da algunos datos que coincido, creo que él sabe abiertamente que son imprecisos o que son falsos, y lo sostiene tratando de fundamentar una serie de opiniones mucho más basadas en prejuicios que en una posición objetiva, digamos, o neutra, o basada en evidencia empírica, o en una perspectiva incluso teórica o ideológica o religiosa que pudiera tener, claro, algún ámbito de cabida en el ámbito de la libertad de expresión, pero no en la discusión jurídica y política sobre estos, o incluso científica, social, antropológica y sociológica de estos aspectos que hoy se dirimen. Porque sí quisiera dejar muy en claro que la defensa de los derechos de todas las personas a construir una familia, por supuesto que no solo jurídica, es también cultural, sociológica, antropológica, y hay que verlo así. Pero su posición, más bien dogmática y religiosa, está evidentemente sesgando el análisis que pudiera darse desde quienes se oponen al derecho de todas las personas a construir una familia, que es, digamos, lo que yo quisiera puntualizar, que lo que se defiende para quienes estamos a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo es en realidad un derecho de todas las personas a construir una familia, un derecho de todas las personas a tenerlo. Hay una precisión que me parece muy importante, que ellos dicen que defienden el matrimonio natural, y eso no existe, para acabar pronto, ¿no? Para decirlo breve y conciso, no existe el matrimonio natural. ¿Y desde dónde hago esta afirmación? Pues la disciplina principal en las ciencias sociales que se ha dedicado al estudio de la familia es la antropología. El derecho luego recoge una serie de nociones en torno al ideal del Estado, de lo que ha de ser una familia. Pero la antropología, desde sus inicios, lo que se ha dedicado a estudiar, entre otras cosas, las estructuras de poder, los imaginarios, los valores. Lo que estudia fundamentalmente la antropología desde sus inicios es la familia, las formas estructurales del parentesco, dice un libro clásico de Lévi-Strauss. ¿Y qué es lo que han demostrado a lo largo de por lo menos casi 200 años de profesionalización de esta disciplina? Que familias ha habido un montón de tipos. Sería ocioso enunciarlas. La familia nuclear, monogámica, heterosexual es una más de esas posibilidades, que es el ideal que aparentemente ellos recogen sin apellidos. Le llaman familia natural, pero no existe una familia natural. ¿Por qué? Porque la es una construcción social, cultural, que las personas deciden en cada momento y en cada época, de manera que me atrevo a decir una afirmación tan fuerte como esta, que si sumáramos a todas las personas que han existido o las que existen hoy en día,
La minoría serían las que se han constituido como una familia nuclear monogámica heterosexual, es decir, la mayoría se ha organizado familiarmente de otras muchas maneras, ¿no? La familia poligámica, poliándrica, sindiásmica, punalú, es decir, un montón de clasificaciones que han organizado antropólogas y antropólogos durante toda la existencia de la disciplina. No es natural, como no es natural pues, cortarnos el pelo, como no es natural ir a la universidad. Todo esto son instituciones sociales que la humanidad se asigna para su mejor convivencia. Entonces, eso de que hay un modelo de familia único, pues suena más a los modelos de decisión autoritarios en donde se impone una forma de pensar, una forma de ser, una forma de organizarse, y evidentemente eso no es democrático. Si aspiramos a que la democracia sea la forma de organización política que rija nuestras sociedades, entonces no hay tal cosa como la familia natural, ¿no? Esa es una falacia, absolutamente. Y luego el asunto es que el derecho nuestro sistema jurídico reconoce solamente ese tipo de familia nuclear monogámica heterosexual como plenitud de derechos, aunque existen formalmente y también legalmente familias uniparentales. Una madre, un padre son familia, ¿no? Las familias incluso extensas, tan abundantes en México, en donde hay no solo en el núcleo doméstico padre, madre, hijos, sino abuelos, etcétera, o incluso cuñadas, etcétera. Todo eso son familias también, ¿no? Ellos apelan entonces a una construcción ficticia, o sea, no hay matrimonio natural ni debe haberlo, evidentemente, no es posible, ¿no? La naturaleza no nos proveyó una sola forma de organización. Yo decía, ironizando, hace algunos años que venimos hablando del tema, ironizando qué sería lo natural, quiero por favor que se entrecomille esto, lo natural sería que los machos anduvieran preñando todas las hembras fértiles y así fuera, y tampoco es el caso, porque también hay otras inclinaciones. Lo que decidimos cada quien es organizarnos familiarmente como mejor nos conviene para otros intereses más que la procreación, que ese es el argumento con el que la Corte ha decidido reconocer finalmente que las parejas del mismo sexo constituyen también una familia, ¿no? En relaciones erótico-afectivas constituyen una familia, que la finalidad no es solo la procreación de la especie, una función sumamente biologicista que reduce todas las demás dimensiones humanas, ¿no? Que es la solidaridad, los afectos, todo lo demás que nos convierte en seres humanos, que nos distingue de otras especies, se estaría negando desde esa posición biologicista limitada, que tampoco tiene un fundamento solo biologicista y dijéramos, bueno, estrictamente biológico, tampoco, ¿no? Porque incurre en otros prejuicios. Hace aquí algunas alusiones en esta declaración, Juan Carlos Torres, sobre que la derivación de esto que llaman además como una especie de teoría de la conjura, de que hay un lobby gay haciendo negociaciones internacionales que están llevando a esta crisis de la sociedad y que derivó en casos como dice que en Uruguay se casan niños de 8 años. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que por eso mismo que decíamos que ha habido un montón de formas de organización, hay usos y costumbres en donde ciertas comunidades permiten, fomentan o consideran normal la asociación familiar, pero evidentemente no es legal, Nuestros sistemas jurídicos occidentales reconocen que normalmente las mayorías de edades, sobre 18, excepcionalmente 21 años, otras sociedades, es la edad para establecer un contrato civil de la naturaleza familiar para constituir una familia. Lo demás, bueno, pues existirá evidentemente un montón de comunidades, pueblos originarios que tienen otras prácticas, pero tanto como legal en los estados, en las legislaciones, no lo es en ningún lado, ¿no? Por lo menos no en Uruguay, no en América Latina. Otras leyes tienen evidentemente orientaciones ideológicas. Las leyes se construyen con base en lo que cada sociedad va creyendo que es justo, bueno y bello. Son valores finalmente. Hoy, sin embargo, es incluso en nuestra legislación tan formal, tan patriarcal, tan masculinizada, incluso ya hay un reconocimiento jurídico que se ha incorporado a los criterios de decisión de la Corte, en los que hay un derecho fundamental que es el libre desarrollo de la personalidad, que se comprende o se conecta con el derecho a la salud. Y la Corte ha sido muy clara en los aspectos que comprende el libre desarrollo de la personalidad, que tiene que ver con la autoadscripción, la autodefinición, en el que cabe que cualquier persona que decide asumir un rol, una función especial en la sociedad, tiene derecho a ese reconocimiento por parte del Estado. Tal así que ese ha sido el fundamento de la figura, el mecanismo que se ha establecido ahora en la Ciudad de México para que una persona pueda solicitar la reasignación de su identidad sexogenérica, y que la Corte poco a poco ha reconocido que una persona que solicita ante una instancia jurisdiccional que se le reconozca su verdadera identidad, más allá de su definición biológica, sino una identidad de género, pueda acceder a este reconocimiento del Estado desde la normatividad, y las instituciones están obligadas a reconocerlo. Vamos a ver, trivializar o reducir que se trata de una ideología de género me parece muy simplificador, es más complejo que eso, es una perspectiva, es una orientación ideológica, política, pero basada en evidencia empírica, en doctrina y en el alcance de los derechos humanos, de que las personas
han de tener derecho a decidir lo que hacer con su cuerpo, con su identidad, con su función social, ¿no? Entonces, no es tan simple como reducirlo a que es una ideología de género, ni tampoco me parece que sea preciso decir que se trata de una conjura, de un lobby, de una agenda que está moviendo no sé qué intereses ambiguos, que la alude a una especie de conjura internacional, sino un criterio que ahora es incluso ya jurídico, ¿no? Que cada persona tiene derecho, ese sí, que es un derecho humano, a la libre definición de su persona, ¿no? El libre desarrollo de la personalidad, vinculado con el derecho a la salud. Entonces, no hay vuelta de hoja. Está reconocido en la Ciudad de México, se reconoce esta figura, y poco a poco en los estados se está alegando a que las personas no tengan que acreditar ningún procedimiento que patologice su identidad, porque eso fue una de las disputas en la Ciudad de México, que al principio se establecía que un médico, un personal médico o psicológico validara lo que tú eres, ¿no? Y eso es, vamos a ver, a ninguna persona heterosexual se le requiere para que diga un médico te valide lo que tú eres, ¿no? O cualquier persona que se asuma un hombre o una mujer cisgénero que no requiere un respaldo biológico, médico, clínico, psicológico, y diga, sí eres hombre. Eso sucede con las disidencias que llamamos sexuales, ¿no? Es decir, los que no tienen todavía un pleno reconocimiento jurídico, pero por limitaciones propias de una tradición más conservadora en el derecho, ¿no? Que, claro, muy influenciada por esta perspectiva religiosa, muy influenciada por un pensamiento incluso jurídico muy conservador, en el que todavía se asume que sexo y género son una y la misma cosa. Y justamente los estudios de género, los feminismos jurídicos han venido separando. El sexo biológico es una cosa y el género social y cultural es otra cosa. Pueden o no concordar, eso depende de otras condiciones. Serían menos dañinos si quedara en el ámbito de su simple opinión y su zona de influencia, en donde llegan sus seguidores o sus adherentes o sus correligionarios. El problema es que estos criterios han orientado las políticas públicas de salud, los criterios de las decisiones de la educación sexual y de la protección de los derechos. Es el caso de Serrano Limón, a quien me suena este tipo de alusiones, por lo menos por empatía ideológica con esta organización, en el que ya vimos que tenía una gran influencia en las decisiones de salud pública, ¿no? Y que se basaban mucho más en prejuicios y en estereotipos lesivos para núcleos poblacionales amplios que en información científica, que es la que ha de atender a la educación sexual. Entonces, tiene impacto jurídico en la medida en que estas personas acceden a los cargos de decisión de las políticas en tema de salud y de la definición de derechos. Pero esto es combatido mediante la obligación de las autoridades, tanto jurisdiccionales como del Ejecutivo, que tienen de observar ahora los criterios de derechos humanos, digo siempre, pero ahora con mayor énfasis desde la reforma de derechos humanos de 2011, en que todas las autoridades están obligadas a observar los principios de los derechos humanos de la protección más amplia, el principio pro persona, los principios de comprensión de los derechos humanos como integralidad, universalidad, todo eso. Las autoridades están obligadas a regirse por esos principios y criterios. Es así que lo que se ha logrado para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo ha sido vía judicial, porque se obliga, mediante un amparo, a acatar estos criterios de los derechos humanos. Y se obliga también a que las autoridades del Ejecutivo no discriminen y desconozcan, basado en estos prejuicios, los derechos de las personas. Entonces les obliga a que lo cumplan, que lo observen. Es así como se ha logrado mediante el amparo, ¿no? En que la vía judicial de la justicia federal obliga a autoridades que dependen del Ejecutivo, como los registros civiles, a reconocer estos derechos. Entonces es, digamos, la vacuna o el combate, lamentablemente, un poco burocratizada la ley, porque tendrían que hacerlo de oficio. Es decir, si una pareja del mismo sexo fuera ante una oficialidad del registro, no tendría que haber necesidad de amparo, ellos están obligados a reconocerlo. Sin embargo, se siguen rigiendo muchas veces las autoridades por estos criterios, las de salud, las autoridades jurisdiccionales, las del Ejecutivo, por estos arguicios. Entonces es ahí donde se vuelve, digamos, dañino, lesivo para núcleos poblacionales. Te decía, el remedio es eso, apelar a los documentos internacionales que ahora también son obligatorios su observancia en el país, más allá de las leyes nacionales que ahora también son obligatorios su observancia en el país, más allá de las leyes locales que muchas veces siguen siendo discriminatorias. Entonces ahí está, digamos, el remedio para atacar estos prejuicios. Y lo otro, bueno, pues son una serie de afirmaciones desafortunadas, basadas otra vez en prejuicios, que tiene que ver con las prácticas, lo que él llama la promoción del hedonismo desmedido, la atribución de que el erotismo y la educación sexual pervierten a la sociedad. Muy por el contrario, lo que le hace falta a esta sociedad y a muchas otras es información sexual, es una información amplia, verídica, fundamentada,
que permita el ejercicio libre de la personalidad, de la sexualidad y de los derechos, ¿no? Es ahí lo que estaría faltando. Entonces, más bien eso, hay que combatirlo con información verídica, con una perspectiva de protección a derechos de todas las personas, bueno, con criterios de salud más médicos y no religiosos, ¿no? Yo no sé si lo que busca es un poco ser provocador y molestar, incluso entiendo que estableció ya alguna vía jurisdiccional, no tengo claro si una demanda civil o una denuncia contra uno de los activistas, Paul Ibarra, y me parece que lo que está buscando es ser un provocador, es decir, generar un ánimo de violencia, por lo menos verbal o discursiva, entre las partes que se encuentran en disputa en este conflicto mediático, pero también jurídico. Y lo que creo es que está siendo un provocador, es decir, está molestando intencionalmente, está generando ciertas aversiones para que activistas reaccionen, ¿no? Y lo que creo es que no hay que hacerle mucho caso, porque creo que si bien hay que refutar y hay que contrarrestar esta desinformación, yo tampoco diré que hagan los activistas y las activistas, creo que cada cual sabe y decide, no quisiera tener una injerencia desmedida sobre eso, pero en mi opinión, yo diría que no hay que hacerle mucho caso, porque no se trata de un debate serio, no se trata de un debate fundado, y tampoco es él una persona que hasta ahora tenga una capacidad de decisión en ámbito jurisdiccional. Creo que hay que hacerlo sí contra las autoridades. Ahí es donde hay que, creo que, concentrar nuestras batallas, donde hay que exigirles a las autoridades que se rijan conforme a la ley, conforme a los principios de derechos humanos y conforme a criterios científicos y fundados, ¿no? Esta persona, bueno, pues está ahí haciendo lo que supongo que él cree que es correcto, aunque infiero que muchas de las afirmaciones él mismo sabe que son falsas o falaces, y bueno, creo que hay que dejarlo un poquito ahí de lado, sin considerar con mucha seriedad sus argumentos, porque no las tiene. Pues hemos hecho este acompañamiento a las personas que han querido establecer una unión entre personas del mismo sexo como matrimonio, como tal, desde la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y hasta ahora pues la Justicia Federal nos ha concedido todos las solicitudes de patrimonio, las demandas de amparo, e incluso algo que me parece más destacado es que habían estado yendo cada pareja al registro y con la negativa presentábamos el amparo. Fuimos más allá en este intento de lo que hacemos ahí, que es esto que llamamos litigio estratégico, de probar nuevas vías, y requerimos a las personas que quisieran hacerlo sin haber ido al registro para presentar estas nuevas modalidades de criterios justamente de derechos humanos y de la nueva ley de amparo, un amparo colectivo, y presentamos 47 personas su demanda y se obtuvo a favor, es decir, ya ni siquiera hubo que ir al registro, sino considerando que la definición del Código Familiar es inconstitucional y la Justicia Federal reconoció un criterio. ¿Por qué digo que es relevante? Porque eran personas, vamos a ver, en el supuesto de, en este momento puede que ni siquiera me asuma homosexual, o que en este momento ni siquiera haya empezado un trámite de matrimonio, pero ¿qué tal si mañana o en 3 meses quiero casarme con alguien de mi mismo sexo? Y tendría que tener ese reconocimiento del Estado, y la justicia validó este criterio y reconoció que estas personas, en algo que ahora se llama autoaplicabilidad, es decir, la ley está ahí, antes requerían que la afectación de la ley llegara a tu esfera. Bueno, y ahora hemos incluso emprendido otra serie de estrategias. Primero, contra esa iniciativa que se encuentra congelada en el Congreso para la modificación del Código Familiar, presentamos un amparo contra la inacción del Congreso en dictaminar en comisiones la iniciativa. Estamos alegando la violación a un derecho político que la Constitución de San Luis prevé, a diferencia de la nacional que pide un porcentaje de firmas, 130,000 firmas, para presentar una iniciativa ciudadana. En San Luis no es necesario. En San Luis cualquier persona, una persona puede presentar una iniciativa de ley. ¿Cuál es el problema? Que esto es algo que llamamos derechos de papel, que está la iniciativa pero nada lo protege. Entonces fuimos a la Justicia Federal a decirle que los diputados y las diputadas han obstaculizado y no han dictaminado esta iniciativa, y se encuentra actualmente el amparo indirecto en revisión ante el Tribunal Colegiado, el Segundo Tribunal Colegiado, y esperemos que obligue al Congreso a dictaminar, no en qué sentido, pero a dictaminar. Y si lo niegan, digamos, si rechazan la iniciativa, pues requeriremos que la Comisión de Derechos Humanos presente una acción de inconstitucionalidad contra esa definición de la norma. Y lo último, en el tema también vinculado, es que a propósito de lo que dice Juan Carlos Torres, que las personas nacen y han de morir como nacieron biológicamente, en función de género y que no hay de otra, lo que estamos promoviendo también es una serie de acciones encaminadas al reconocimiento de la libre definición de la personalidad. Llevamos ya un juicio que incluso ha concluido, lo hemos llevado bastante discreto.
justamente para no entorpecer con estas reacciones, pero pues ya lo podemos ir dando a la luz, un juicio por controversia familiar para la rectificación de un acta de nacimiento de una persona transgénero, que estamos requiriendo su adecuación de su identidad sexual con su identidad de género. Se encuentra actualmente en apelación esta decisión ante la Sala del Supremo Tribunal de Justicia, Justicia Local en San Luis, y en caso de que no nos sea favorable iremos también a la Justicia Federal, que es bastante probable que la Justicia Federal sí resuelva a favor de esta persona. Y por ello estamos requiriendo también con un amparo colectivo a todas las personas que se encuentren en esta situación de querer modificar su acta de nacimiento para adecuarse su identidad genérica a la interposición de un amparo. Entonces, bueno, se nos encuentra en la Clínica de Litigio Estratégico en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que está en Sierra Leona 550, Loma Segunda, en el posgrado de la Facultad de Derecho, y ahí un grupo de estudiantes, principalmente, me da mucho gusto decirlo, que son estudiantes de Derecho y de Derechos Humanos, que postulan los casos que consideramos violaciones a derechos humanos en la entidad.